para los que nos acordamos y estamos aquí en la clase de los adultos, las reacciones que produjo este suceso de descender el Espíritu Santo en los discípulos fue, número 1, la llenura del Espíritu Santo; número 2, la confusión de algunos, pero que tuvieron la curiosidad, querían saber qué era lo que estaba sucediendo; y número 3, de aquellos que se estaban burlando porque decían que todos estos estaban llenos de ¿qué? Estaban llenos de mosto. Bueno, frente a tal confusión tenía que haber una aclaración. Y como hemos visto, nos damos cuenta de que Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, se pone en pie y predica a gran voz su primer mensaje poderoso. Lo interesante es que cuando Pedro predicó, era una persona sin mucha preparación intelectual. Y de eso vamos a hablar a continuación, porque no quiere decir que por eso usted no va a estudiar. No, en ningún momento usted que es maestra, lo de los niños, los que están allá abajo, las muchachas de los niños y la de los jóvenes juntamente con nosotros, no crea que por eso significa que usted no va a estudiar. En la semana usted tiene la gran responsabilidad de estudiar para que cuando llegue el día viernes usted sepa bien exactamente lo que usted tiene que hablar en ese lugar y no venga a inventar, no venga a traer cuentos de hada, que cuando usted era niña, que cuando su mamá esto, no. Usted va a hablar la palabra y solamente la palabra, porque cuando Pedro predicó el evangelio no predicó de cuando era niño, no predicó de cuando su mamá o su papá, no predicó de cuando él tuvo cosas terrenales. Él puso el enfoque solamente en quién, en Cristo Jesús. Así que si nosotros vamos a hacer evaluación, no crea que porque usted está ahí, usted enseña y ya se acabó, usted hace todo lo que usted quiera, no. Después nosotros investigamos y nos damos cuenta si ustedes están haciendo el trabajo bien, porque después ustedes rendirán cuentas delante de Dios del trabajo que ustedes han hecho. Pero eso sí, recuerde, se les está dando una oportunidad a ustedes tres, se les está dando una oportunidad a las tres, para que enseñen la palabra y la enseñen como deben enseñarla. Pero recuerden que la responsabilidad de educar a los niños bíblicamente no es de ustedes, es de los padres, pero se les da la oportunidad y mientras esa oportunidad está abierta, aprovechen esa oportunidad y hagan las cosas bien, que siempre ustedes estén llenas del Espíritu Santo para que cuando enseñen a los niños también sean compungidos por la palabra que ustedes le traen a los niños. Y de igual manera la maestra de los jóvenes y nosotros que estamos aquí enseñando la palabra. Entonces, se llenaron del Espíritu Santo los discípulos, hubo una confusión ahí, pero se tuvo que levantar Pedro para aclarar lo que había sucedido. Pedro era una persona sin mucha preparación intelectual, sin embargo el Espíritu Santo que había caído sobre él lo dotó de tal forma que cuando Pedro hablaba con denuedo y sabiduría. Yo le pregunto, hermana Elena, le hacen a usted una pregunta, viene una persona que no conoce de Dios y le hace a usted una pregunta, le dice, compruébame científicamente que Jesucristo existe, compruébamelo. Compruébeme usted científicamente que Jesucristo existió, compruébemelo. Compruébame científicamente que Jesucristo existió. Científicamente no hay algún científico que pueda decir que existe Jesús o Dios. No hay ninguna prueba. Entonces, si científicamente Jesucristo no se puede comprobar, ¿por qué predican de Jesucristo? Porque Jesucristo es a través del Espíritu Santo, no es a través de ciencia. ¿Y las demás qué dicen? Muy bueno. Me gusta su respuesta. Científicamente Jesucristo no se puede comprobar. Porque yo le diría a esta persona que me hace la pregunta, compruébame científicamente que George Washington existió. Compruébame científicamente que Abraham Lincoln existió. Compruébame científicamente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial existieron. Todo se basa, ¿por qué? Por la historia,
por los testimonios oculares de las personas que existieron en ese tiempo. Solamente así se puede comprobar. Y no se comprueba nada más para que la persona sepa que Jesucristo existió, sino para que la persona pueda llegar a esa convicción y llegar a conocer quién es realmente Jesucristo. Nosotros no nos basamos puramente en pruebas, en evidencias, porque cuando usted va cuando el doctor le prescribe a usted una receta, una receta, una pero iba a decir otra palabra. Usted va a la farmacia y usted consigue su prescripción, ¿verdad? Sus pastillas, lo que sea. Cuando usted recibe eso, ¿usted está investigando para ver qué es lo que hay en esa medicina? No, usted simplemente agarra y se lo echa a la boca. Nosotros no estamos viendo a ver si científicamente esto existió o no existió. No estamos bien tratando de buscar pruebas si esto realmente es verdad o no es verdad. Es de que haya fe en nosotros y de que esa convicción venga a nuestras vidas para que podamos creer realmente que Jesucristo realmente es y seguirá siendo el Señor, el que nos da la vida. Yo espero que cuando vengan, y esta nada más es una de varias y miles de preguntas que existen, que cuando vengan los ateos, cuando vengan personas que no creen en Dios, ustedes rápido puedan responder, sin titubeo. Así como Pedro, cuando vinieron estas personas, él no tuvo miedo de nada. Usted sabe que Pedro, cuando estaba con Jesucristo, cuando lo llevaban de camino a la cruz, ¿qué es lo que hizo Pedro? Tuvo miedo. Él se estaba echando para atrás. Él no quería saber que nadie se diera cuenta que él era uno de ellos. Pero ahora vemos a un Pedro ¿qué? Lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando vengan estas personas y cuando los niños se acercan a ustedes a hacerles preguntas difíciles, complicadas, ustedes no se echen para atrás, sino que ustedes siempre puedan aprender cómo responder. Y así fue lo que sucedió con Pedro. Supo lo que tuvo que hacer en ese momento, supo qué es lo que tenía que decir en ese momento. Hermanos, la predicación es característica peculiar de la iglesia cristiana. Fue Jesucristo quien instituyó la predicación del evangelio del reino, pues él mismo, Jesucristo, iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y a nosotros nos ordenó que fuéramos por todo el mundo y que predicáramos el evangelio a toda criatura. Hermano y hermana, solo un mensaje ungido por el Espíritu Santo puede traer convicción al corazón de los oyentes. Recuérdese, Pedro no tenía tanto conocimiento intelectual. ¿Qué era lo que tenía? El poder del Espíritu Santo, que fue lo que le convenció a estas personas para que se acercaran a Jesucristo. Dicho esto, invitamos a los niños y a los jóvenes para que puedan pasar a su lugar. Para los que tenemos el libro, estamos en el estudio número ¿qué? 16. Y para los que no tenemos nuestro libro, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, verso 14 al 17. Vamos a ver cómo Pedro emerge como líder. Y vamos a analizar, trataremos de hacerlo con lo más cuidadoso que se pueda. Versículo 14 y 15. Hechos, si no tiene el libro, búsquelo en su Biblia, el libro de Hechos, capítulo 2, verso 14 al 17, pero vamos a empezar con los primeros dos versículos 14 y 15. ¿Lo puede leer, por favor, hermano Benito? La palabra de Dios será leída bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo:
varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pedro, todos nosotros conocemos que Pedro es conocido por ser muy expulsivo, ¿verdad? Pedro era una persona muy explosiva. Se puso de pie en esta ocasión y predicó a la multitud como un representante de todo el grupo o de todas las personas, de todos los que eran apóstoles en ese momento, alzando la voz con la llenura del Espíritu Santo. Pedro enseñaba no enseñaba como los rabíes de aquel entonces, de aquel tiempo. Pedro enseñaba, Pedro proclamaba la verdad como un verdadero heraldo, como un verdadero mensajero de Dios. Este sermón no tenía preparación. O sea, Pedro no había ido a sus diccionarios, no había ido a sus libros de comentario. Este mensaje no tenía preparación. Él no se había preparado, no, era un mensaje espontáneo, un mensaje que había salido en ese preciso momento. Pedro no se despertó una mañana y estuvo pensando, y hoy me toca predicarle a miles de personas. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué les voy a traer a estas personas? Como le pasa, ¿verdad? Como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Ya viene el día de predicación. ¿Qué voy a predicar? Por el amor de Dios, usted no haga esa pregunta. ¿Cuántos capítulos hay desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cuántos capítulos existen desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cuántos capítulos existen desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis? Como para que nosotros digamos, ¿qué voy a predicar? ¿De qué voy a hablar? Hay mucho de qué hablar. Demasiado de qué hablar. Entonces, Pedro no se despertó de esta forma. Pedro no se despertó y estaba pensando, uy, van a haber miles de personas. No sé qué llevarles, no sé qué predicarles a estas miles de personas que vendrían a Jesucristo en respuesta a la predicación que él llegó a dar. Pero dice en el versículo 15 que acabó de leer Benito, ¿qué es lo que dice Pedro? Porque estos no están ebrios. Pues en aquellos días era lógico, ¿verdad? Y era impensable que alguien estuviera borracho, ebrio, tan temprano en la mañana, la tercera hora del día, que es las 9 de la mañana. Pero si entonces no estaban ebrios, no tenían mosto como se burlaban ellos, no estaban borrachos, entonces ¿estaban ebrios del Espíritu Santo? No. No. No estaban ebrios del Espíritu Santo. Claro que no. La llenura del Espíritu Santo no es una intoxicación. Cuando alguien está borracho, ¿está de acuerdo? Está intoxicado. La llenura del Espíritu Santo no es una intoxicación como si perdieran el control de sus funciones físicas. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Que el fruto del Espíritu Santo es autodominio. Es dominio propio, lo cual no puede perder el control. Entonces, cuando hemos visto en las iglesias a ciertas personas que de repente empiezan a brincar y a saltar y a correr de aquí para allá, esas personas tienen dominio propio. Porque el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Vamos a aclarar muchas cosas de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, no de acuerdo a nuestras emociones, no de acuerdo a las tradiciones, no de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Verso 16 y 17, léalo Liliana, por favor. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y
y vuestros ancianos soñarán su paz. Gracias. Bien, dice, más esto es lo dicho por quién, el profeta Joel. Ahora sabemos muchos de nosotros que Joel fue uno de los profetas más antiguos de Israel y una de sus profecías que acabamos de leer acá es la que cita el Espíritu Santo a través de quién, a través de Pedro. ¿Para qué? Para explicar lo que estaba sucediendo en el aposento alto en ese momento, el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ya habían recibido al Espíritu Santo, ya habían hablado en lenguas. Ahora Pedro, después de hablar en lenguas, empieza con un estudio bíblico, empieza con un sermón, empieza con una predicación, dando una aclaración usando las escrituras. Pedro dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto no solo es una explicación de Pedro de que era una profecía en que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne, también fue un glorioso énfasis en el Pentecostés, porque usted sabe que bajo el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, ciertas personas eran llenas del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? ¿O eran todas llenas del Espíritu Santo? No, ciertas personas. ¿Como quiénes? Está Sansón. ¿Quién más? David. Los jueces. ¿Quién más? Pablo. No, en el Antiguo Testamento. ¿Quién más dijo? Los profetas. Nómbrame algunos. Isaías, Jeremías. En ciertas personas había descendido el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para proclamar una palabra en un cierto tiempo para ciertas personas, para un propósito específico. Pero ahora en el nuevo pacto, después de Jesucristo, el derrame del Espíritu Santo es para todo aquel que invocare el nombre del Señor. Es para todos nosotros. Ya no es como algunos piensan, no, solamente los pastores, solamente los líderes, los que están, no, es para todos nosotros. El Espíritu Santo es para todos nosotros. Es para todos aquellos que invocan el nombre de ¿quién? Del Señor, de Jesucristo. Vayamos a los siguientes versículos y veamos entonces los elementos de un mensaje poderoso. Versículos 36 al 39, empezamos con el primer versículo 36. Léalo fuerte, hermano Eduardo, por favor. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Imagínense, qué tremendo mensaje, ¿no? O sea, nosotros a veces como que lo leemos nomás por encima, pero no le encontramos el sentido profundo de lo que Pedro está diciendo aquí. En breves palabras, ese no es un sermón de 1 hora. Ese no es un sermón de 2 horas. Ese no es un sermón de media hora. En breves palabras, dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos los judíos, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Lo más importante de un sermón para los que predicamos aquí y enseñamos, lo más importante de un sermón cuando nos toca evangelizar a una persona en la calle, lo más importante de un sermón, hermana Yolanda, lo más importante de un sermón, ¿qué es? Sí. Lo más importante de cualquier evangelización que se hace en la calle y de la predicación que se hace aquí en la iglesia es la exaltación de la persona de Jesús como Señor.
Eso es lo más importante, de entender quién es Jesús, qué hizo Jesús por nosotros y qué es lo que recibimos nosotros cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Él. Ese es el enfoque. No de que usted allá cuando se tope con alguien y está pasando por una situación difícil, yo no sé, de matrimonio, de familia, de lo que sea, usted le empieza a dar también lo que usted ha pasado. No, su enfoque es Jesucristo. Hermano, Jesucristo es el único que lo puede salvar. Uno no le dice hermano a la persona que apenas acaba de conocer, ¿verdad? Pero el Señor, señora, Jesucristo es el único que puede ayudar. Jesucristo es el único que puede liberar. Jesucristo es el único que nos puede sacar del lugar oscuro donde usted se encuentra. No decirle, mire, ¿sabe qué? Yo también pasé por ahí. Mi esposo me dejó, mi esposa me dejó. No. A usted no se le manda a llamar para que usted hable de lo que usted sufrió, de lo que usted padeció. Lo mandan a llamar a usted para que usted predique de lo que Jesucristo sufrió, de lo que Él padeció por nosotros, para que por medio de Él nosotros seamos salvos y tengamos una vida completamente diferente. Ese es el enfoque de toda predicación. El perdón de todos nuestros pecados, la salvación y vida eterna en Cristo Jesús cuando creemos en Él. La predicación de Pedro es un buen ejemplo. Lo que él acaba de hablar es un buen ejemplo. Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién se está dirigiendo ahí? Los judíos. A todos los judíos que escuchaban el discurso y los de todos los tiempos, todo Israel debe saber que aunque ellos crucificaron a Jesús, Dios le ha declarado a Jesús, Dios a Jesús lo ha declarado Señor y Cristo. Hay que desenmascarar y confrontar siempre el pecado de los hombres para que sientan el impacto de la palabra de Dios. No pasar por encima. Mentiroso, ladrón, adúltero, fornicario, lo que sea, hay que decirles que eso trae una condenación. Así, aunque sea nuestro familiar más querido, le tenemos que decir. Por nuestra rebelión, por nuestra maldad, por nuestra culpa, por lo que nosotros hayamos hecho, estamos condenados todos. ¿No dice la palabra? Todos sabemos esto. ¿No dice que la palabra que todos estamos destituidos? Una vez una persona me preguntó en el trabajo y me dijo, oye Luis, tú que conoces de la Biblia, ¿cuál es el propósito de la vida? Yo le dije a la persona, el propósito de la vida en este planeta es que usted reconozca, se acerque a su creador para que entonces Dios lo use como lo tenga que usar en este planeta. Le digo, wow, gracias. Porque yo le he preguntado a muchas personas y cada una de estas personas me dicen, lo que tú quieras. Cada quien su opinión. No, el propósito de nosotros es conocer a nuestro Creador para que Dios nos use a nosotros como tengamos que ser usados para la gloria de su nombre. Porque recuérdese que después de Adán y de Eva, todos estamos separados de Dios. Todos. Todo ser humano está separado de Dios. El propósito de Dios para crear a Adán y Eva era para que vivieran un tiempo corto. No, era para que vivieran para siempre. Y que cuando ellos trabajaran, principalmente Adán cuando trabajara, no estuviera quejándose del trabajo que hace como nosotros lo hacemos hoy en día. No nos queremos levantar en la mañana para ir a trabajar y cuando estamos trabajando nos estamos quejando porque esto está pesado y yo ya hice mucho trabajo y ellos no hacen nada. No, era para que nosotros trabajáramos y ese trabajo fuera de bendición. Sí, un trabajo de bendición. Dios fue el primero en dar ese ejemplo de trabajar 6 días. Hay ciertas personas, ¿verdad?, de cierto país, ustedes sabrán quiénes son, que lo único que quieren hacer es vivir del gobierno. Yo le diría un chiste, ¿verdad?, pero lastimosamente no se lo puedo decir porque
son 3 personas y cada persona representa una nacionalidad y si le toca a esa persona, usted se va a sentir ofendida o ofendido. La cosa es que una de esas personas, cuando viene Jesucristo para hacerle un milagro, después de que recibió a Cristo en su casa, le dio de comer y todo eso, Jesucristo le va a hacer una sanación, un milagro. Y dice, no, es que estoy esperando una demanda. ¿Qué es mejor, el milagro o la demanda? Si usted lo llegara a encontrar por ahí después, entenderá mucho mejor y le dará mucha risa. Entonces, cuando predicamos el evangelio hay que desenmascarar y confrontar el pecado de los hombres para que sientan el impacto de la palabra de Dios, no de nuestra palabra, no de lo que nosotros sabemos o conocemos, sino de lo que Dios nos dejó escrito aquí en su palabra hace miles de años atrás. Verso 37 y verso 38, léalo, hermana Flora, por favor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Wow. ¿Qué era lo que tenían que hacer estos hombres, hermana Flora? ¿Y qué otra cosa? ¿Y después qué iba a suceder con ellos? Iban a recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Se tenían que arrepentir, se tenían que bautizar para que entonces puedan recibir el don del Espíritu Santo. Aquí vemos entonces la respuesta a la predicación de ¿quién? De Pedro. Y la presentación del plan de salvación. Aquí Pedro tenía que aprovechar la oportunidad. Los que escucharon el ungido mensaje de Pedro se compungieron de corazón. En otras palabras, quedaron punzados. Ustedes saben qué significa eso, ¿verdad? Cuando usted se da un martillazo en el dedo se queda punzando. Y eso era lo que estaba en el corazón de estos hombres después de recibir la palabra de Dios. Esa palabra les había golpeado el corazón tan duro que el corazón quedó punzando. Tenían ese sentir, ese dolor en su corazón por la maldad, por reconocer qué tan malos y perversos eran ellos. Quedaron punzados. Las palabras del apóstol eran como flechas o proyectiles que penetraban no solo en la cabeza con vencimiento, sino también en el corazón, porque hubo voluntad y acción de sus oyentes. Pues dice el versículo que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuántas veces cuando usted predica la palabra a las personas que están allá afuera, cuántas veces usted ha escuchado de estas personas que diga, ¿qué tengo que hacer? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo les pregunto, si esto no sucede, ¿será entonces que el Espíritu de Dios no está en nosotros? ¿Será entonces que la palabra que nosotros damos realmente no es de parte de Dios? ¿No estamos llenos del Espíritu de Dios? Porque aquí nos estamos dando cuenta que Pedro, lleno del Espíritu Santo, después de llenarse del Espíritu Santo, predica un poderoso mensaje. Las personas dicen, ¿qué haremos? ¿Por qué no escuchamos esto de las personas a quienes nosotros evangelizamos? ¿Me pueden ayudar? Sí, es por la dureza de su corazón. O sea, la palabra de Dios, como dice el profeta Isaías, es como la lluvia que cae. La lluvia que Dios envía cumple su propósito de tal manera que la palabra de Dios, cuando es enviada por cualquiera que sea predicador, cumple su propósito. Pero la persona que lo recibe a veces es de corazón duro. Tienen el corazón duro. Sí, es verdad, es cierto, muy cierto. Pero sí los que la reciben dicen, Sí, hay muchos que la reciben cuando tienen un corazón, de verdad que sí. Y más cuando ellos están pasando por una situación difícil. Más. No todos,
pero casi siempre es cuando pasan por situación difícil. Porque en el trabajo hubo una persona que estaba pasando por una desgracia tras otra, tras otra, tras otra. Y en ese momento Dios me puso a mí para poder escuchar todo lo que me estaba diciendo esta persona. Y al final esta persona necesitaba una palabra. Necesitaba una palabra. Después de darle la palabra, solamente la palabra, no de hablarle de mí ni de lo que yo hice cuando pasaba por situaciones difíciles. No, solamente después de darle la pura palabra. Pasaron como 2 o 3 días que llegó a mis oídos de esta persona a quien yo le estaba dando la palabra, que había dicho, mira, ve con Luis, porque lo que él me dijo a mí me ayudó demasiado. Porque había otro en el trabajo que también estaba pasando por una situación difícil. Y al primero que yo le había hablado, se encargó de decirle a este segundo que fuera conmigo porque había palabra que yo le podía compartir a esa persona. Yo hablo ahora con él y le digo, ¿cómo te sientes? Yo me siento bien, muchísimas gracias por esa palabra que tú me diste ese día. Y discúlpame porque estuve yo llorando ahí enfrente de ti. La verdad, yo necesitaba desahogarme y necesitaba que alguien me diera un consejo, alguien que me diera una palabra. Y esa palabra que tú me diste me ayudó demasiado. Me ayudó bastante. Y en ese momento yo no lloré enfrente de él, pero ganas tenía yo de llorar. Porque me doy cuenta de que realmente la palabra de Dios es viva y eficaz. Que realmente la palabra entra al corazón del hombre. Solamente es la palabra. Y eso es lo que vemos aquí en el libro de Hechos. Cuando ellos escucharon esto, ellos dijeron, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro sin rodeos, Pedro sin vacilación, ni explicaciones teológicas, como algunos a veces se quieren meter en, ¿verdad?, muy expertos, les presentó el plan de salvación. Número 1, ¿qué era lo que tenían que hacer? Ya dijo nuestra hermana Flora, que se arrepientan. Arrepentíos. Este primer paso señalado por el apóstol es lo que comúnmente llamamos también como conversión, que se arrepientan para que se conviertan. De ahí, número 2, ¿cuál es el otro paso? Bautícese cada uno en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Ahora, bautícese en el nombre de Jesucristo no es una nueva fórmula de bautismo, es la misma de Mateo 28:19, cuando Jesucristo les dijo a los discípulos que los bauticen en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ese bautismo es el que se está hablando aquí en Hechos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, dijo Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Pedro, aquí hay, a veces como siempre hay gente que aparece donde dice, aquí dice que solamente en el nombre de Jesucristo. Y por eso es que existe esa religión, ¿verdad?, donde se llaman solo Jesús, porque no, es que aquí dice en el nombre de Jesús y solo Jesús. Sí, pero es que era lo que les faltaba a los judíos. Ellos creían en el Padre, creían en el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que les faltaba? Creer en Jesús. No creían en Jesús. Todo lo que Jesucristo decía era pura blasfemia para ellos. Para ellos Jesucristo era un endemoniado. Para ellos Jesucristo era un hijo de un carpintero, nada más. Por eso es que aquí Pedro les dice, bautícense en el nombre de Jesús porque es lo que les hace falta. Creen en el Padre, creen en el Hijo porque en el Espíritu Santo porque lo acaban de recibir. Ahora bautícense en el Espíritu Santo. En el Jesús, bautícense en el nombre de Jesús. Bueno, usted entenderá lo que yo estoy diciendo acá, ¿verdad? No hay Cuando uno quiere hablar así rápido, sí, porque también nos están escuchando, ¿verdad? Entonces es que ya tenían al Padre, conocían al Espíritu Santo, lo habían recibido al Espíritu Santo, ahora necesitaban bautizarse en el nombre de Jesús, porque era la persona en quien ellos no creían y no querían aceptar como Dios. Cuando Jesucristo decía, pues Dios está en mí, yo en Él. Eso era como una cachetada para los judíos, para los escribas, para los fariseos, para toda esta gente letrada en la palabra del Señor.
Esto fue más bien entonces un acto de identificación. El bautizarse fue un acto de identificación con Cristo, consagración al Evangelio y obediencia a las instrucciones de Jesús por parte de los regenerados. Y por último, después de arrepentirse y bautizarse, por último, recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ahora, se ha dicho que en periodos, escucha lo que dijo esta persona, en periodos normales de la obra cristiana, el evangelista busca al pecador, pero en tiempos de avivamiento o despertamiento, las cosas cambian. El pecador busca al evangelista. Espero que pues, eso suceda, ¿verdad? Versículo 39. Dice así, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, esta promesa, como podemos ver acá, no solamente era para los judíos, como acaba de decir Pedro, sino también para quienes, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta bendición no era limitada, no se limitaría a los 12 apóstoles o a los 120 que estaban en el aposento alto que lo recibieron primero. Pedro estaba autorizado para anunciar que para vosotros es la promesa, para vosotros, vuestros hijos es la promesa. Esto concordaba lógicamente con la profecía de Joel 2:28, a cuyo cumplimiento acababa de referirse. Nosotros aquí, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en las dos primeras clasificaciones. ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿Qué dice el pasaje bíblico? Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, no entramos en las dos primeras, sino en la siguiente que dice, los que están lejos y cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Dios, hermanos, ha seguido y sigue bautizando a los creyentes con su espíritu para que sirvan en la iglesia haciendo desorden. Dios ha bautizado y sigue bautizando a la iglesia para que dentro de la iglesia los miembros sirvan y seamos eficaces en la iglesia. Ya no más. Yo creo que de aquí en adelante ya no más va a haber desorden del Espíritu Santo. Ya no más va a haber personas que empiecen a hacer tonterías y bobadas, puras payasadas en la iglesia y creyendo y pensando que es la obra de, dándole crédito al Espíritu Santo que no ha hecho. Porque una persona que de verdad ha recibido el Espíritu Santo, ¿qué es lo que ve? Aquí está la prueba. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien recibe el Espíritu Santo? No solamente se arrepiente y habla en lengua, la vida de esa persona cambia por completo. Recibe el Espíritu Santo para que la persona no vuelva a ser la misma. Mire, yo he visto aquí en la iglesia, yo sé que algunos de ustedes tal vez, y en todas las iglesias donde nosotros hemos estado desde que empezamos en Red Hook, de ahí en la 50 y la sexta, de ahí nos fuimos para ¿dónde? La 52. 53 y la cuarta, de ahí estuvimos en la 61 y la cuarta, de ahí nos fuimos a la 63 y la cuarta, estuvimos aquí en donde está Don Hilbert, o sea, hemos en la 40 y la quinta. Y yo he visto cómo las personas han hecho esto. Brincan, se dan de vueltas, se tiran al piso, y cómo la gente empieza... Ahí viene. Recibe. Recíbelo, William. Y supuestamente la persona empieza a hablar en lenguas. La. Ahí está. Todas estas personas están perdidas. Se habla de emocionalismo. Rebeldes que ya no están en la iglesia. Que ahorita cuando usted los encuentra,
yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Y principalmente yo, cuando yo los veo, me da tristeza de verlos como están. De que no quieren saber ya nada de la iglesia. No sé qué fue lo que pasó exactamente con ellos, pero no quieren saber nada de la iglesia. Entonces, si recibieron el Espíritu Santo de verdad, es para que estén firmes en la casa de Dios. Como vamos a ver otra prueba a continuación. ¿Por qué dice que no, hermana Brígida? A las personas que usted está exponiendo en la conversación, para no decir que lo está criticando, pues en realidad nunca recibieron verdaderamente al Señor. Sí, es verdad. Y como dice nuestro pastor, que es puro ¿qué? No convertidos, exacto. Estaban convencidos. Puras pero no emociones. convertidos. Puras emociones. Ahí se movieron puras emociones nada más. Puras emociones nada más. Y lamentablemente esto es lo que existe todavía en muchas iglesias. Todavía existe esto. Hay lugares donde, ay Dios mío, cuando yo veo estas imágenes de estas iglesias donde se hace todo este desorden, da tristeza, da coraje. Uno quisiera a veces que estas personas despierten, tengan unos ojos despiertos espiritualmente para que entiendan lo que realmente dice la Biblia y para que entiendan realmente qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y para qué ha venido el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas. Y que ¿qué tanto podemos hacer nosotros cuando tenemos al Espíritu Santo? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted ha sido llamado por el Señor? Si usted, Benito, Eduardo, William, Domingo, principalmente nosotros los hombres, si hemos sido llamados por Dios, entonces recibamos al Espíritu Santo. Que seamos llenos aún mucho más del Espíritu Santo para que también esta promesa se cumpla en nuestras vidas. Vayamos a los últimos versículos. Una gran cosecha en Jerusalén. Versículo 40 y versículo 41. Léalo, hermana María Hernández, por favor. 40 y 41 de Hechos capítulo 2. Sí. La palabra de Dios dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow, imagínense. Primer sermón, 3,000 personas. ¿Cuántas, pastor, fueron en su primer sermón? No sé. 4,000. Ni una. Ojalá y eso nos hubiera pasado a nosotros también, ¿verdad? Que después de recibir al Espíritu Santo fuéramos nosotros allá, predicamos el Evangelio y se salvaran 3,000 también. Por lo menos 1,000, 500 tan siquiera. ¿Unas 100? Tenemos que ser como ellos hicieron, encerrarnos ahora. Sí, ese es un compromiso. Ese es un gran compromiso. No es obligar a la iglesia a que venga a orar, porque no funciona. No funciona que nosotros obliguemos a la iglesia a venir a orar. Nada va a suceder. Nada va a suceder si la iglesia obligatoriamente viene a la oración. Ese es un compromiso de cada quien, de que desean realmente buscar a Dios en oración para que entonces Dios haga lo que tiene que hacer. Estas personas, cuando Jesucristo les dijo, vayan y esperen, Él no les dijo, tienen que esperar, se tienen que reunir, porque ustedes son creyentes. No, dijo, vayan y esperen. Ya de ahí ustedes tienen la decisión si quieren esperar realmente, porque no todos esperaron. Hubieron muchos, pero ¿con cuántos se quedaron para recibir la promesa del Padre? 120. Podían haber sido más. Entonces, no es obligatorio, no es una obligación. Si usted viene a la oración a la fuerza, nada va a funcionar, hermano. La oración se queda aquí nada más. De verdad tenemos que venir a la iglesia en los cultos, la oración, el retiro, con todo nuestro corazón, para que entonces sea Dios quien obre en nuestras vidas.
sea el Espíritu Santo quien obre en nuestras vidas. Porque si vinimos nosotros con esa actitud solo por cumplir, no va a suceder nada. Bueno, aquí en los versículos 40 y 41, la expresión con otras muchas palabras, dice el versículo 40. ¿Qué significa eso, hermana Yolanda? Dice, con otras muchas palabras. Eso indica que hubo más citas bíblicas. ¿Hubo más qué? Hubo más palabra. No habían más canciones. No, es que tiene que ser una hora de música. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Dice que con muchas más había más palabra. Había más palabra. No, es que tenemos que poner ahora 3 personas que tengan una parte especial. ¿Cuál parte especial? Si cuando pasan no tienen nada de especial lo que ustedes dicen o hacen. No tienen nada de especial. Lo más especial de un culto es la palabra. No son las canciones, es la palabra. La gente no se salva con especiales o canciones, la gente se salva con la palabra. La gente se transforma con la palabra y solamente es la palabra. Pedro no empezó, hermanos, ya vamos a bautizar a la gente, empiecen a cantar, empiecen a cantar. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Y yo no estoy diciendo que no se tiene que hacer, ese no es mi punto, no me voy hacia esa dirección, no quiero que ustedes malinterpreten, no es que hermano Luis dice que la Biblia no dice que hay que cantar cuando se bautizan. Sino que hemos perdido el enfoque de la palabra. Ese es el punto al que quiero llegar. Hemos perdido el enfoque de la palabra. Porque, mire, Benito, sea sincero usted. Habla con la verdad. Porque todo el que habla con mentiras es hijo del diablo. ¿Verdad que sí? Cuando viene la predicación los días, bueno, el viernes es estudio bíblico, cuando viene la predicación el sábado y el domingo, ¿cuántas veces, o más bien, nunca usted se ha dormido durante la predicación? ¿Nunca se ha dormido durante la predicación? Mire, yo también. Y quiere que sea sincero, esto me pasa solamente cuando la predicación es aburrida. Esto me pasa solamente cuando la predicación no tiene un inicio, no tiene medio y no tiene final. Pero cuando la predicación realmente está llena del Espíritu Santo y la persona realmente se preparó como debe de ser, eso lo mantiene despierto a usted. ¿Usted alguna vez, o de los que estamos acá, alguna vez usted ha escuchado algún sermón, predicación, estudio, de lo que sea? Algo interesante, ¿verdad? Que pasan 2 horas y usted no se duerme. ¿Verdad que sí? Algo tan interesante. Usted se mantiene despierta. Porque cuando venimos a la casa de Dios no pasa lo mismo. O nosotros estamos mal, o el que predica aquí está mal. O todos estamos mal. La palabra es para que nos despierte, la palabra es para que nos redarguya, la palabra es para que nos quebrante, la palabra es para que lloremos, la palabra es para que nos haga reflexionar, para que entendamos quién es Él, qué es lo que puede hacer Él, hasta dónde podemos llegar en las manos de Él, no lo que Él nos puede dar aquí en la tierra. Entonces dice el versículo 40, Dios mío, el tiempo se va así. Tú le pones Netflix, ahí nadie se duerme. Sí, no, nadie se duerme. No hay unción ahí. No, y cuando llegamos a la casa, hermanos, sí, y ahí no tiene unción eso, ¿eh? Bueno, sí tiene unción de quién. Pero la Biblia dice que cuando Pablo estaba dando mensaje, uno que estaba sentado en el tercer piso en la ventana. Sí, pero aquí eran también. Pero tenía unción. Era Pablo quien estaba dando la palabra. ¿Y ya cuánto tiempo llevaba también de estar hablando? Era unción. Y yo imagínese. Predicando, el pobre
Pero imagínense, es que en ese tiempo no, o sea, no estaban todavía los libros del Nuevo Testamento. Y él estaba dando y dando, o sea, las almas estaban recibiendo. Porque además tenía unción. Mi hermano, si usted se duerme y usted se cae y se muere, usted no va a ser resucitado. Aquí usted se muere y se va. Así que manténgase despierto y reciba la palabra. Manténgase despierto. Entonces, no nos desenfoquemos, no nos vayamos por otro lado. Enfóquese acá. ¿Qué es lo que había de más? Había más palabra. Eso indica que hubo más citas bíblicas, más ideas inspiradoras por el Espíritu Santo, más argumentos. Hermanos, en toda predicación debe haber dos propósitos prioritarios. Número uno, testificar y exhortar. Se da testimonio de qué? De lo que dice la palabra de Dios. De eso se da testimonio y de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Cómo Jesucristo nos cambió y nos transformó, lo que hizo Dios por nosotros, como éramos antes y ahora como somos en Cristo Jesús. De eso testificamos. Luego se exhorta a los oyentes para motivarlos a la acción, para que hagan. No es nada más de que nosotros vengamos aquí y escuchemos y no hagamos nada. No es que escuchemos la palabra y nos movamos. Haya acción en nuestras vidas. No nos sentemos en las sillas todos los días de culto, las horas que sean en los cultos por tantos años y nunca hagamos nada. Es que escuchemos la palabra y nosotros empecemos a movernos, a tomar acción. Exhortar no es regañar o condenar a los oyentes como yo muchas de las veces lo hago, hermanos. Eso no es exhortar. Exhortar es apelar a la voluntad de ellos aquí en el libro de Hechos, para que busquen al Señor. Eso es exhortar. Así como vino este predicador y empezó a hablar de cuán importante es que nosotros nos nutramos de la palabra, el propósito de él es que usted desee ¿qué? No que cuando están predicando el deseo de usted es que ya termine porque usted ya se quiere. Ese siempre debe ser el propósito de la predicación, de la palabra. Ahora, los que recibieron la palabra fueron bautizados, ¿verdad que sí? Se bautizaron porque preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro luego, gran oportunidad, bautícense en el nombre de Jesús. Esta cadena de efectos que vemos aquí en el libro de Hechos es propia de la obra de Dios. Solamente Dios puede realizar todo esto, de cambiar el corazón humano. La palabra lo compunge. Es la palabra que compunge a la persona, el corazón humano. La palabra lo instruye. La palabra lo ilumina. La palabra lo impulsa. Entonces, ¿para qué? Bautícese. Ok, ahora sí. Vamos para allá. No que a veces aquí cuando necesitamos acción, nadie. Hermanos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, tenemos que hacer lo otro. ¿Quién dice amén? Nobody. Nadie. ¿Será que, yo no sé, a lo mejor todavía la palabra no nos ha compungido a nosotros? Tal vez no hemos recibido el Espíritu Santo todavía. Bueno, ustedes saben perfectamente bien cuál es la situación, ¿verdad? No tengo que repetirlo una vez más. No sé, ¿verdad? Tal vez necesitamos nacer de nuevo. Tal vez. Yo no sé cuál es la situación de cada uno de ustedes. Pero es la palabra la que compunge, es la palabra la que instruye, es la palabra la que ilumina, es la palabra la que impulsa a la persona a la acción. Las 3,000 personas aquí que se convirtieron, se añadieron ese día, fueron los primeros convertidos al estilo de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, porque número 1, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Oyeron. Número 2, ¿qué fue lo que hicieron? Recibieron la palabra. Número 3, se identificaron con Cristo. ¿Cómo?
bautizándose. Número 4, obedecieron el mandato del bautismo. Número 5, recibieron el don del Espíritu Santo. Y número 6, se añadieron a la iglesia. Mire, ¿cuántos aquí en la iglesia no se hacen miembros? ¿A dónde están? O hay una incorrecta, hay una manera incorrecta de lo que se está haciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? ¿O no hay realmente esa palabra que se debe de dar para que la persona permanezca, para que esté en ese lugar? Porque fíjese qué es lo que dice el versículo 42. ¿Qué es lo que dice el versículo 42? ¿Qué es lo que dice después de que recibieron el Espíritu Santo, después de que se bautizaron, después de que se añadieron a la iglesia? ¿Qué dice el 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las... ¿Cuál es esa palabra que va después de y? Perseveraban. Somos pocos acá los que hemos perseverado. Pero ¿dónde están los demás? ¿A dónde están los demás? La conversión, hermanos, de aquellas 3,000 personas en Jerusalén fue la consecuencia inmediata de la predicación de Pedro. Pero hubo también resultados permanentes. O sea, hubo un cambio en ellos, pero esos cambios eran ¿qué? Permanentes. Permanecieron. Número 1, los creyentes creyeron en el Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en un simple credo, una lista de declaraciones de fe, sino las enseñanzas de los apóstoles. Número 2, los creyentes nuevos vivían en comunión unos con otros. ¿Qué se refiere a esto de comunión uno con otros? Bueno, el versículo 44, si usted lo ve, dice a qué se refiere con comunión uno con nosotros, que tenían en común todas las cosas. Miren, las cosas que nosotros tenemos acá, para la actividad. Todo lo que se usa para la actividad no puede ser propio de una persona. Porque si usted dice, no, esto es mío, ¿sabe qué? Mejor váyase. En su casa, usted tiene cosas que le pertenecen a usted. En su casa. Esta no es su casa. Aquí usted no va a decir, no, esto es mío. Todo lo que hay aquí en la iglesia es para todos. ¿Se acuerda de la persona cuando se fue de las 50? ¿Qué es lo que se llevó? ¿Qué es lo que puso en la puerta y se lo llevó porque era suyo? Una chapa, por el amor de Dios. ¿De verdad? Oh my God. No. Dice uno por ahí, estamos peligrando. De verdad que estamos peligrando. Si todavía nosotros tenemos esas costumbres, estamos peligrando. Dice que ellos tenían todo en común. Y número 3, por último, terminamos con esto. El partimiento del pan. ¿A qué se refiere con esto? La cena del Señor, en la que daban gracias y partían un pan. No traían esas cositas duras. Un pan. Is it so hard to get a piece of bread? ¿Es tan difícil traer un pan sin levadura? Tomaban la copa para recordar la muerte del Señor, a la vez que anhelaban también el regreso. ¿Cuál es la palabra que se dice en otro lenguaje para que Cristo venga? Cristo ven pronto ya. Maranata. Maranata. Cristo ven ya pronto. Y por último, la cuarta evidencia de éxito en la predicación y la enseñanza de Pedro y los apóstoles era la perseverancia. La perseverancia de los creyentes en las acciones. Entonces, si hemos recibido al Espíritu Santo,
tiene que haber todos estos cambios en nuestras vidas. Tiene que haber, y nos falta demasiado, hermanos. Así que hemos entendido entonces cuán importante es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y que solamente un mensaje ungido por el Espíritu Santo puede traer convicción al corazón de los creyentes. Hermanos, pidámosle a Dios que Dios nos llene más de su Espíritu Santo. Que no mande fuego, porque si manda fuego es para consumirnos. Lo que pasa es que la iglesia de los últimos tiempos está vacía. Sí. Y está vacía porque no buscamos la llenura del Espíritu Santo. Si buscáramos la llenura del Espíritu Santo, seríamos esa iglesia. Sí, es cierto. Usted haga el compromiso con Dios. Hagamos ese compromiso con Dios. Queremos ver que esta iglesia prospere, que Dios la use de una manera. No ser famosa. No malinterpretemos las cosas. No ser famosa. Porque Jesucristo nunca grabó ningún álbum. Jesucristo nunca escribió ningún libro. Y mire nada más hasta dónde llega su fama. Nunca fue beisbolista ni fue cantante, nunca fue nada de esto. Y mira hasta dónde ha llegado su fama. Así que busquemos que seamos reconocidos porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo, está en esta iglesia. Miren esa iglesia pequeña que está ahí en la cuarta, en la 62. Esa iglesia está llena del Espíritu Santo. A que digan, no, esa iglesia está llena de puros idólatras, fornicarios, adúlteros. Se casa uno, se divorcia y se va con otra. No, que esta iglesia sea reconocida porque está llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Oremos, Señor, gracias te damos en este momento por la oportunidad que tú nos has dado de poder estar aquí en este lugar. Padre, te damos gracias solamente a ti. Te pedimos que esta palabra no solamente sea una palabra que hayamos escuchado, sino que esta palabra realmente baje a nuestro corazón. Igual como estos judíos, nosotros también seamos compungidos, Dios mío, después de recibir tu palabra y de entender de que es necesario de arrepentirnos, de caminar en rectitud, de caminar en tus caminos, de hacer tu voluntad, Dios mío, para que obres en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Dirige nuestros pasos, dirige nuestras decisiones, todo lo que hacemos, dirígenos, que nos des tu Espíritu Santo siempre, nos llenes más de tu Espíritu Santo siempre, para que siempre podamos glorificar tu nombre. Todo esto te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén.